tema que es de mediciones ambientales, ¿ya? Entonces, para eso voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar el tema. Ya, entonces el tema se llama unidades de medición, ¿ya? Y este es un tema bastante importante en lo que es ingeniería ambiental, ya que tiene que ver con conceptos de medición real de parámetros y entendimiento de estos. Como hemos visto, por lo menos en lo que es la parte de legislación ambiental y en los reglamentos específicamente, solo hemos visto un reglamento, ¿no? Que es el reglamento de contaminación hídrica. Sin embargo, en este reglamento se dan algunos valores norma de lo que es distintas concentraciones en agua. Y para entender estos valores norma hay que saber, por ejemplo, qué significan. Que es 5 miligramos por litro, que es 5 moles por litro, que es 5 milimoles por litro, y aspectos como eso, que son básicos y son parte de la química, ¿no? Ustedes han visto esto en química de colegio, también han visto en química general. Entonces, lo que va a hacer este capítulo es un reforzamiento más bien aplicado a la temática ambiental, ¿no? Entonces, una de las consideraciones y por qué tenemos que saber esto, eso es que casi los problemas ambientales ahora eh, ya no son exclusivos de lo que son ingenieros químicos. Prácticamente todo ingeniero civil tiene que tener algunos conceptos de lo que es mediciones y concentraciones, ¿no? Y como ejemplo, este es algo que salió el año 2017 en el periódico, ¿no? Dice sobre la laguna Lalay, ¿no? En septiembre se tuvo una medición de 9,92, una conductividad de 8.100 microsiemens por centímetro, una demanda química de oxígeno de 620 miligramos por litro, una concentración de fosfatos de 1,30 miligramos por litro, nitrógeno total 70 miligramos por litro, nitrógeno amoniacal 3 miligramos por litro, nitritos 70, nitratos 51. Entonces, estos son básicamente unidades de concentración de los distintos parámetros y nutrientes. No hay otro dibujito más que sale en el periódico. Pero para tener una idea de qué significa esto, tenemos que conocer lo que son unidades de concentraciones. O también hemos visto con ustedes lo que es fotosíntesis en el tema de conceptos ecológicos, ¿no? Ahí hemos visto, por ejemplo, que la fotosíntesis es la transformación de energía del sol o energía solar en energía química, donde básicamente tenemos dióxido de carbono más agua a través de la luz solar y enzimas y el colorante clorofila forman eh, moléculas ricas en azúcar y oxígeno. Entonces uno podría decir cuánto oxígeno se forma a partir de una cierta cantidad de dióxido de carbono, ¿no? O una cierta cantidad de agua. Entonces, en el caso de la fotosíntesis, una pregunta podría ser cuánto oxígeno se produce cuando se añaden 10 mililitros a una planta, ¿no? Entonces, ese es el concepto esquematizado de lo que es la fotosíntesis. Tenemos dióxido de carbono,
Más agua, más la energía solar, pasa por las hojas verdes y genera glucosa y oxígeno. Entonces, ¿cuánto oxígeno se forma cuando coloco una cierta cantidad de agua o absorbe la planta una cierta cantidad de dióxido de carbono? Esas son cosas que también podemos responder conociendo algunos conceptos de concentraciones y equilibrio. Otro caso, ¿no? Tenemos aquí distintas clasificaciones de agua y tenemos que saber qué significa, ¿no? DBO5, DQ, aunque DBO5, DQ hemos visto la definición teórica dentro de lo que son los reglamentos, pero aquí tenemos concentraciones de clase A, clase B, la norma que dice la OMS, que dice la EPA de Estados Unidos, oxígeno disuelto, cadmio, arsénico, cromo, plaguicidas. Aquí vemos microgramos por litro, miligramos por litro, moles. Entonces, si bien sería ideal que pudiéramos hacer todos los cálculos ambientales, pero por lo menos tenemos que saber los cálculos básicos para entender la problemática general ambiental. Entonces tenemos aquí miligramos, decales es el número más probable, que es otra unidad, miligramos, todo miligramos, miligramos, microgramos. ¿Cómo se entiende eso? Es un poquito de lo que vamos a querer responder en este capítulo. Entonces, como un resumen de por qué se debe aprender, es los procesos de contaminación ambiental hacen que el ingeniero necesite conocer de las mediciones para tomar medidas y decisiones en base a él. También se necesita conocer de diluciones. Diluciones es el proceso en el cual mezclando distintas cantidades de líquidos en distintas concentraciones hallamos otras concentraciones, ¿no? Para aumentar o disminuir concentraciones según lo que se necesite. Entonces, un ejemplo práctico de aplicación es si añadimos una cuchara de sal a un vaso de agua o esa misma cuchara a una olla o a un turril y todos con agua llena, con agua hasta el límite, hasta arriba, ¿dónde está la mayor concentración? En el vaso, en la olla, en el turril. Entonces, eso vamos a responder al acabar este capítulo. Por ejemplo, si la cucharilla de sal tiene 5 gramos, el vaso 250 mililitros, la olla 4 litros y el turril 200 litros, ¿cuál es la concentración de cada uno? Eso también vamos a poder responder. Ahora, esto es tan sencillo que quizás ustedes ya lo saben, ¿no? Los que han llevado química general y química de colegio. Ese sería el esquema, ¿no? Tenemos una cuchara que tiene sal y la mandamos tanto al vaso, a la olla, como al turril. Ahora, otra herramienta básica para entender este capítulo es el uso de unidades básicas del sistema internacional, ¿no? El sistema métrico para entender los parámetros ambientales. Unidades de longitud son las que siempre se utilizan, ¿no? Por ejemplo, saber esas equivalencias no necesitas formulario, eso tienes que saberlo de memoria. Un kilómetro es igual a 1000 metros, igual a esto multiplicamos, metamos dos ceros, tantos centímetros, metamos tres ceros, tantos milímetros. Eso tienen que saber de memoria. Un metro, 100 centímetros, 1000 milímetros, 1 millón de micrómetros, eso también se tiene que conocer de memoria. De hecho, hay muchos alumnos que se han aplazado en este capítulo por no saber esto. Unidades de área, eso también tienen que saber, ¿no? Un kilómetro cuadrado
es 1.000.000 de metros cuadrados. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Eso también tienen que saber. No debería de obtener un formulario, eso tienen que saber de memoria. Unidades de volumen, también. Unidades de masa. Unidades de volumen, 1 litro son 1.000 mililitros. 1 mililitro es 1.000 microlitros, entonces 1 litro es 1.000.000 de microlitros. Eso es directo. 1 metro cúbico son 1.000 litros, eso también tienen que saber. Eso es de conocimiento general, eso es casi cultura general. 1 litro, 1.000 centímetros cúbicos, también. Unidades de masa, 1 tonelada, 1.000 kilos. 1 kilogramo es equivalente a 1.000 gramos, equivalente a 1.000.000 de miligramos, equivalente a 1.000.000.000 de microgramos. Eso también, eso saben ustedes de física de colegio también. Y unidades generales, ¿no? Eso sí tienen que saber. Mililitro, litro, metro cúbico, metro cuadrado, área, microgramo, miligramo, gramo, kilogramo, tonelada, eso tienen que manejar, ¿no? Y otras cosas básicas, volúmenes, ¿no? Volúmenes de esferas, de cilindros, de cubos, eso también, eso es básico. No deberían de tener mucho problema en eso. Ahora, ya entrando a lo que son el tema mismo del capítulo, a nivel de medicinas ambientales hay todo tipo de unidades, ¿no? Pero las más comunes son las que vamos a ver en este capítulo, ¿no? Básicamente son eh, masa química sobre masa total, que se utiliza para suelos, ¿no? Es miligramos del compuesto sobre kilogramos totales, y sus unidades típicas son miligramos sobre kilogramo o ppm masa. Otras son masa química sobre volumen total, que se utiliza más para agua y aire, que tiene que ver en miligramos por litro o en microgramos por metro cúbico en el caso del aire. Otras unidades, volumen del químico sobre volumen total, que son fracciones, ¿no? Fracción de volumen en el aire. Y se utiliza como partes por millón en volumen también. Otro es mol químico sobre volumen total. Es el número de moles sobre litros. Eso también se utiliza para reacciones químicas como las ecuaciones de la fotosíntesis que hemos visto. Entonces, esto es lo que vamos a aprender en la materia. Si bien hay mucho más, pero esto es lo básico que que vamos a avanzar y que ustedes tienen que aprender, ¿no? Debo recordarles que esto que estamos avanzando está también en la plataforma donde están los ejemplos y donde están las grabaciones de las clases de semestres pasados y también las que estamos grabando ahora. Entonces vamos a empezar con lo que son unidades de masa sobre masa. Entonces, masa sobre masa, más que todo se aplica a la relación de compuestos sólidos, ¿no? Y dice, las partes por millón por masa, representadas como ppm, partes por millón, se define como el número de unidades de masa de un químico por millón de unidades del total de la masa, ¿no? Esa definición parece un poco confusa, pero vamos a verla ahorita. Entonces, ppm masa es gramos del compuesto ahí en 10 a la 6 gramos totales. No puede ser gramos del compuesto ahí en 10 a la 6 miligramos totales. Si vemos aquí,
gramos en gramos, pero gramos del compuesto I en 1.000.000 de gramos totales. Y es lo mismo que miligramos del compuesto I en 1.000.000 de miligramos totales. Ahora, si vemos la equivalencia de que 1.000.000 de miligramos es 1 kilogramo, entonces también otra forma de expresar es miligramos del compuesto I en kilogramos totales. Y aquí hay 10 a la 6 o 1.000.000 de miligramos en 1 kilogramo. Entonces, ppm masa es lo mismo que miligramos sobre kilogramos. ¿No? Esto es sencillo. Si quieren, vamos a esquematizarlo un ratito. A ver, nos vamos aquí a nuestro... Acá. Hemos dicho que primero 1 kilogramo es igual a 1.000 gramos. Y eso es igual a tantos miligramos. Entonces, 1 kilogramo es igual a 10 a la 6 miligramos. Entonces, la definición de la concentración es miligramos del compuesto I sobre 10 a la 6 miligramos totales. Y eso sería miligramos del compuesto I sobre kilogramos totales. ¿Ya? Esa es la definición. Y eso es igual a partes por millón en masa. Continuamos aquí entonces. Entonces aquí tenemos, ¿no? Haciendo otro esquema. La masa del compuesto químico sobre la masa del compuesto total, pero expresado por 10 a la 6. Si es que subieran las mismas unidades, ¿no? Entonces la definición es partes por millón es igual a gramos del compuesto I en 10 a la 6 gramos totales. Pero puede ser miligramos en 10 a la 6 miligramos también. La relación es que tiene que haber 1.000.000 de veces en el denominador. Entonces, un ejemplo bien sencillo. Se analiza 1 kilogramo de tierra buscando un solvente, el tricloroetileno. El análisis que muestra que indica que la muestra tiene 5 miligramos de tricloroetileno. Entonces, ¿cuál es la concentración en partes por millón? Esto es sencillo, ¿no? La definición es masa del químico sobre masa total. La masa del químico es 5 miligramos. Entonces la concentración es 5 miligramos en 1 kilogramo. 5 miligramos por kilogramo es 5 ppm. ¿No? Eso es fácil. Eso es sencillo. Ahora vamos a otro ejemplo. Se añaden 200 gramos de cal a 300 kilogramos de suelo en un turril. Si es que se mezcla bien, ¿cuál será la concentración de la cal en el turril luego de la cal y el suelo se hayan mezclado?
A ver, les voy a dar 2 minutitos para hacer esto. Ya. ¿Alguien habrá sacado el resultado? Vamos a ver. Entonces tenemos 200 gramos de cal, 350 kilogramos de suelo. Vamos a hacer. Se añade 650. No es así. Entonces la definición es masa del compuesto I sobre masa total. Y eso sería 200 gramos, 350 kilogramos. Pero para que vaya en ppm tiene que ser 1 gramo, no es al revés, 1000 miligramos por gramo. De colorcito para simplificar, gramos con gramos, y eso nos va a dar 200.000 entre 350 miligramos kilogramos. Y eso va a ser, está, 200.000 entre 350. 571,4. El
miligramos sobre kilogramo o 571,4 ppm más. Entonces, eso es la respuesta. Entonces, la resolución es lo mismo. Partes por millón. Entonces, esto es bastante sencillo, ¿no? Hagamos otro ejemplo. A ver. Se tiene 60.000 kilogramos de arena, a los cuales se tiene que añadir un abono hasta que la concentración del abono en la arena sea de 750 ppm. Si el abono viene en bolsas de 12 kilogramos, ¿cuántas bolsas se necesitan para llegar a la concentración deseada? Esto es sencillo. A ver, les voy a dar unos 5 minutitos para que ustedes lo hagan. ¿Alguien de ustedes ha sacado el resultado ya? Ya, dice 1375. Vamos a verificar, ¿ya? Ya. Entonces, aquí el ejercicio nos dice, voy a verlo de nuevo. $60.000 kilogramos de arena, a las cuales se tiene que añadir abono hasta que sea 750 ppm.
concentración queremos 750 ppm. Entonces, en este caso sería la concentración es igual a la masa de abono sobre masa de arena. Lo que buscamos es la concentración por la masa de arena. Entonces nuestra concentración es 750 partes por millón multiplicado por 1000 kilogramos, que es lo mismo que 750 miligramos sobre kilogramo por 60.000 kilogramos. Y aquí se nos va a simplificar kilogramos con kilogramos, que ese muy poco nos va a dar 45 millones de miligramos, que es lo mismo que 45.000 gramos, que es lo mismo que 45 kilogramos. Ahora nos dicen que cada bolsa es de 12 kilogramos. Entonces tenemos 45 dividido entre 12, y eso es igual a 3,75 bolsas. Entonces necesitamos 3,75 bolsas de cal para tener 750 ppm, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si hacemos aquí una modificación? No, iremos a la otra explicación antes de pasar a esta. Vamos a continuar. Aquí tenemos el planteamiento del problema. Y aquí tenemos la solución, que es lo mismo, ¿no? Masa del químico es desconocido, la masa total del Sol es 60.000 kilogramos. $750 ppm es igual a, aquí está mal, ¿no? Es 750 ppm, es 750 miligramos sobre kilogramo. La masa del químico es igual a masa total por la concentración. Es el mismo que hemos hecho, el mismo cálculo. 3,75 kilogramos. Ya, ese ejemplo era bastante sencillo, ¿no? Ahora, hasta ahí, ¿alguna consulta o pregunta? ¿Ha encontrado lo mismo, supongo? Ya, ahora vamos a ver si hacemos una pequeña variación a lo que estábamos mostrando, ¿no? ¿Cuál será la concentración si, si a la cantidad del suelo anterior
otros 125.000 kilogramos de suelo y se mezclan bien. Entonces, a lo que yo tengo, a lo anterior que son los 60.000 kilos con 750 ppm, le añado otros 125.000 kilogramos de suelo nada más y lo mezclo. Entonces, ¿cuál es la nueva concentración de toda esa masa de suelo? A ver, dense unos 5 minutos. Ya, a ver qué valor han sacado, cuánto han sacado. Vamos de nuevo. De nuevo, si aplicamos la definición, la concentración es masa del químico sobre la masa total. En este caso, la masa del químico se mantiene. 45 millones de miligramos. ¿Por qué no nos dice que hemos aumentado? Pero la masa se ha cambiado, que es los 60.000 kilogramos iniciales más los 125.000 kilogramos adicionales.
Y eso es igual a 185.000 kilogramos. Entonces la concentración va a ser igual a 45 millones de miligramos sobre 185.000 kilogramos. Y eso va a ser igual a, vamos a sacar nuestro calculadorito de nuevo, a ver. O si alguno de ustedes me lo calcula, me dice 45 millones entre 185.000, ¿no? 243.2. 243.2 directamente. Entonces, 243,2 miligramos sobre el kilogramo es igual a 243,2 ppm más. Ahora, ¿qué implica esto? Si vamos, tenemos aquí indirectamente un proceso de dilución, pero en suelos, ¿no? Es decir, tenemos cómo ir de una concentración mayor a una concentración menor. En este caso, ¿cómo hemos hecho? Aumentando la masa total para la misma masa del químico. Pues hemos ido de 750 a 243. ¿Cómo? Aumentando la masa de 60.000 kilogramos a 185.000 kilogramos. Y esto es lo mismo que cuando ustedes, por ejemplo, preparan un refresco con demasiada azúcar, ¿no? ¿Qué hacen? No lo pueden botar. Lo que hacen, dice, aumentarle más agua. Entonces, la concentración del azúcar baja. No es un proceso de dilución prácticamente lo que hemos hecho, pero también es algo que se da en la realidad, ¿no? En este caso puede ser con cal, otras veces es con pesticida e incluso puede ser con algunos aditivos para el cemento, ¿no? Si tienes que ponerle, digamos, 1 kilogramo por cada 500 kilos y le has puesto por demás 2 kilogramos, entonces dice aumentarle más masa para que se diluya. Ese es el principio de diluciones, ¿no? Pero estamos aplicando en suelo. Ya, como estos hay varios ejemplos en la plataforma, ¿ya? Entonces, un poquito que hasta aquí estaríamos avanzando el día de hoy. Déjenme ver, aquí vamos a cortar la grabación. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Parece sencillo, ¿no ve? Es relativamente sencillo, pero tienen que practicar. Entonces, les voy a mostrar dónde he colocado, a ver si está habilitado ya los ejemplos. Vamos a salir de este un ratito. No. Ya, déjenme ver si está habilitado los ejemplos para ustedes. El grupo de ayer no estaba habilitado todavía. El grupo 2, trabajo de clase.
Mediciones ambientales. A ver, los ejemplos están habilitados, las presentaciones todavía parece que no. Ya, entonces están habilitados las grabaciones de clases anteriores. Yo espero hasta mañana colocarlas, esta clase también grabada en la plataforma. Tenemos el vínculo a un libro de referencia que es bastante amplio sobre mediciones y tenemos varios ejemplos que hemos hecho en clases de los semestres pasados. Entonces, sobre eso pueden ir estudiando. Recuerden que la evaluación de este tema es un examen. Ya, entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí?